compartir esta hermosa idea que me dio esta diadema que hicimos juntas, y cuando se lo mostré a mi nietita me dijo, la podemos poner acá. Le digo, ¿qué tal si te hago un chalequito bien abrigado que hace mucho frío? Y donde ella vive hace mucho frío. Así que bueno, yo lo iba a poner en forma vertical, una de cada color, de color celeste y otra de color fucsia, y al final terminó así, en esta parte baja, que me encanta como la cintura. Acá te estoy mostrando que le puse los 3 centímetros aproximadamente del elástico, lo podés hacer más alto o menos, la trenza que lleva también entre alrededor de 4 o 5 centímetros, el alto total del chaleco es de 44 centímetros para una criatura de 8 años. Después te voy a dejar en la descripción para una talla de 6 y para una talla de 10. También te puedes poner las medidas y podrías hacer un chaleco igual que este para una talla de adulto, haciendo como siempre te digo. Para esto primero hice obviamente la muestra, le puse 15 puntos, y lo hice de 22 vueltas, y ahí tomé lo que sería un cuadradito de 10 por 10 y ahí puse las medidas que tiene la nena para saber. Igual tenés las tablas básicas para los chicos y para los adultos, pero bueno, lo ideal siempre es haciendo la muestra y tomando las medidas. Yo lo que hice acá fue contar 49 puntos, tenía sobrante de lana, así que acá le puse unas lanitas que me sobraron y al mismo tono tenía otra, una es de hilo, de algodón, y otra es lana sintética, así que aproveché con estas agujas número 6 y como siempre te digo, cortante o tijerita. Vamos a utilizar una aguja al crochet que nos va a ayudar mucho para también si queremos levantar los puntos o para coser lo que sería el elástico con esa trenza. A mí me gustó cómo quedó con la trenza, de esta misma manera que te voy a mostrar de cómo hacer este chaleco, lo podés hacer directamente recto. Bueno, el elástico va a ser de 2 y 2, ¿qué significa? 2 puntos para arriba o 2 puntos al revés y 2 puntos para abajo o 2 puntos al derecho, ¿sí? Ahí te voy poniendo las abreviaturas para que nos vayamos acostumbrando y sea más fácil cuando en la descripción te escriba el patrón y sea más fácil y entendamos las vueltas, que en la descripción te voy a dejar para que sea más sencillo para las que no quieran ver todo el video completo. Acá te estoy haciendo en una muestrita cómo queda este elástico 2 y 2, que me pareció que va a quedar muy lindo combinado más que nada con esta trenza, ¿sí? Lo que hice fue tejer el alto deseado del elástico y después coserlo a la trenza, y a su vez después en la trenza lo que hay que levantar son los mismos puntos, estos 49, para hacer la parte de arriba. Este chaleco me pareció lindo, muy lindo, combinarlo con puntos que ya hicimos en este canal, como el elástico este 2 y 2 y también con un punto fantasía de elástico, que es el elástico fantasía, que queda muy bonito. También te voy a ser sincera, cuando lo terminé de hacer dije, me hubiese gustado hacerlo todo de punto 2 y 2, porque esta trenza me parece que se lo merecía, pero bueno, no estoy arrepentida y quedó muy bonito. En esta primera parte lo dividí en dos para que no sea muy largo. En esta primera parte del video te voy a mostrar la parte de atrás y la parte de adelante, y en la segunda parte vamos a hacer todo lo que es el cuello, lo que es la parte de los hombritos, los brazos y la costura. Va a ser todavía más cortito, así que bueno, después que termine de hacer este elástico te voy a enseñar que lo podemos coser con una aguja lanera o con una aguja al crochet. Este elástico te lo estoy haciendo muy simple porque son todas las vueltas igual, se repite todo igual como se va presentando. Si ves que el punto es para arriba, se tejen 2 puntos para arriba, y cuando ves que el punto es como una espinita
Hay que tener en cuenta que esta trenza es con un hilado mucho más grueso y va a quedar un poquito irregular, bien rústico. Este chaleco lo quise hacer así rústico y aparte bien abrigado, porque donde viven los chicos hace mucho frío, así que muy abrigado. Acá lo que hice fue con la aguja lanera y con el mismo hilado, pero lo hice con una hebra menos para que no cueste tanto tejerla, ¿sí? Fui haciendo en forma de zigzag, como ya lo viste, esta costura invisible que lo hicimos en el cuellito, que ya te mostré, y también lo hicimos en algunos gorritos, así que me parece que es una forma muy práctica. Para las que no quieren coser, bueno, después de terminar el elástico 2 y 2, continúan con todo el punto elástico fantasía, o pueden seguir también con este punto elástico 2 y 2 que sirve muchísimo cuando los chicos empiezan a crecer y para que se estire un poquitito más, o si le quieres poner más ropa abajo queda muy bueno porque es bien elástico. Así que yo te recomiendo que uses un poquitito la creatividad. En este caso te voy a mostrar tal cual como lo diseñé y lo hice, que me parece una idea hermosa. En un principio solo quise mostrarte cómo hacer esta trenza, ¿sí? Que una de las chicas me había pedido de hacer un chalequito con una trenza central. Bueno, me pareció muy divertido, muy lindo, una forma diferente de cómo podemos crear y hacer nuestros diseños, ¿sí? Si bien lleva un poquito de trabajo porque hay que hacerle esta pequeña costura, pero la verdad que vale la pena porque combinamos hilado, texturas, diseño, los colores y me encanta cómo queda. Como siempre te digo, abrir un poquito la imaginación y no hacer todo tan repetitivo, sino tratar de cambiar y hacer algo diferente. Ya sabemos que todos lo que hacemos a mano, lo que es artesanal, nuestras prendas tienen el toque de artesanal. Así que si bien se va a notar que son hilados diferentes, el de la trenza con el del resto del chaleco, me encanta que así sea y que se note, que no quede a la perfección. Acá hay que ir trabajando un poquitito para que no nos quede tan desparejo, y hay que ir un poquito viendo siempre con la parte de atrás de la aguja, con la parte de la culata, donde voy a tomar el punto. En el de abajo se ve muy bien que tomo un punto de cada punto de abajo, de cada vuelta, lo tomo por abajo. Pero en el de la trenza, que son más puntos, traté de que sea la misma medida, pero bueno, entonces no en todos los casos en la parte de arriba de la trenza voy a tomar un punto, sino que voy a tener que jugar con la distancia y tomar 2. Así que eso está lo bueno también de crear y de jugar y de animarte a hacer algo diferente. Bueno, a mí me encanta cómo quedó este diseño y espero que a vos también te guste. Vamos a seguir cosiendo. Para las chicas que ya saben que les dije que no les gusta coser, también lo pueden hacer con una aguja al crochet. Entonces ahí podríamos formar todo como una cadeneta, que también queda muy bonito el diseño. O no ponerle la trenza y a continuación del punto elástico continuar. Las medidas que yo te dejé acá son para una talla número 8, ¿sí? Te puse que el largo es de 44 centímetros y de sisa a lo que es al hombro yo le puse 10 centímetros. Después lo que vamos a hacer en la parte delantera es la parte del escote, que si querés lo puedes hacer con un cuello alto. Yo lo hice con un cuellito, que lo que hice fue doblarlo y darle una pequeña puntadita, porque viste que muchas veces los nenes juegan con el cuello, lo dan vuelta. Bueno, en este caso lo que quise es dejarlo firme, que sea un cuellito no tan alto, sí, pero que le cubra bastante el pecho, cosa que con una remerita abajo vaya bastante bien. Y siempre
mirando que como parece una criatura, el hilado este violeta que ves es un hilado de bebé que me sobró y por eso lo junté con una hebrita de algodón especial para que no les pique a los nenes. En el caso de la trenza, como es al nivel de la cintura, no es un hilado que pique, pero bueno, me pareció que capaz de ponerlo en la parte del cuello, que era otra de las ideas que también tenía, de colocarle una trenza igual a esta, pero en otro color, para el cuello, y ahí dije, no, capaz que le pica, así que bueno, la intención era poner la trenza en la parte de adelante, en la parte de atrás y en la parte del cuello, para que quede un cuellito alto. O muchas veces también usarlo como esos cuellitos desmontables que pueden hacer juego con el chaleco. Pero bueno, me decidí por colocar la trenza solo en este comienzo. Ahora vamos a ir a la próxima etapa, que va a ser levantar los puntos. Acuérdate que van a ser 49 puntos. También con aguja número 6 y con el hilado con una hebra menos, para que no resulte tan dificultoso levantar los puntos. Después le puedo agregar otra hebra más. En este caso lo voy a hacer con una aguja al crochet para ir viendo bien dónde tomar los puntos, que ya te dije que es bastante irregular. Así que voy a ir agarrando un punto, tomando la hebra, colocándola en la aguja, y después, como esto ya lo vimos, lo que va a continuar, yo voy a adelantar un paso y esto lo voy a tejer todo en punto elástico fantasía. Acordate que el elástico fantasía ya lo vimos en varias de las prendas que hicimos. En especial lo hicimos en un gorrito que quedó muy bonito con este elástico fantasía, y lo hicimos también con agujas circulares. ¿Cómo es el patrón del elástico fantasía que vamos a hacer a continuación? Es muy fácil, porque te vas a acordar muy fácil de cómo se hace. Está combinado por 2 vueltas. La primera vuelta, que es con el elástico 1 y 1, que es un punto al derecho, un punto al revés, que es lo mismo que decir un punto para abajo, un punto para arriba. Y la vuelta del revés es todo del revés. Este punto elástico fantasía no es reversible, solamente se ve el detalle del lado del delantero. O sea que tenés que prestar atención, acá en este caso, cuando terminás de montar los puntos, que la primera vuelta que vamos a tejer va a ser del lado del revés, y la segunda vuelta, que es del lado donde se luce y está la trenza, va a ser del lado del derecho, y va a ser ese punto para abajo y punto para arriba, que es lo mismo que decir un punto derecho, un punto del revés. Todavía sigo bastante engripada, así que por eso vas a escuchar esta voz tan rara también. Bueno, una vez, esta parte va a ser la parte de atrás. Una vez que llegamos a la sisa, acordate que yo acá te voy a ir viendo paso por paso lo que vamos haciendo. Para la sisa vamos a cerrar con mi cadeneta 5 puntos, y de la sisa a los hombros vamos a seguir 10 centímetros más. Dijimos que el total de este chaleco tiene 44 centímetros, y entonces la sisa va a ser cuando lleguemos desde el comienzo del elástico a los 34 puntos. Así que cuando lleguemos a esos 34 puntos, ahí vamos a hacer la sisa. Entonces te voy a mostrar cómo vamos a hacer para el cerrado de sisa. Ya te dije que van a ser 5 puntos. También lo podrías hacer de 4 o más, viendo cómo es la criatura, ¿no? Y a veces a mí me gusta que tenga un poquito más de sisa, cosa que si abajo lleva más ropa puesta no le queda tan ajustadito. Aparte, estamos hablando que esto es un chalequito, que también si queremos el chaleco lo podemos dejar un poquito más abierto, o sea, darle más sisa para que quede más abierto o no. Entonces, lo que estoy haciendo es tejer toda la vuelta del revés, que como te dije no es reversible, y la vuelta del revés es todo punto para arriba. Para hacer la sisa, para la primera porción, lo que vamos a hacer es empezar a hacer este cerrado cadeneta cuando lleguemos a la siguiente vuelta, que es la vuelta del derecho.
cerrar 5 puntos y después vamos a seguir tejiendo todo hasta el final, y cuando volvamos a la siguiente vuelta del revés, ahí vamos a hacer los 5 puntos. Siempre para hacer esta sisa vamos a tener que hacerlo al comienzo, ¿sí? Cuando comenzamos, porque en este caso acá me quedarían 5 puntos. ¿Qué pasaría si yo ahora los estaría cerrando? Sí, podría cerrar esos 5 puntos, tendría que cortar la hebra, ya hay que poner de hebra, y después para volver a tejer tendría que ponerle otro de vuelta a la hebra. Me quedan 2 trozos de hebra que no vale la pena. Entonces, ¿cómo se hace? Se hace así. Vamos a pasar primero un punto sin tejer para que no quede ese salto de cuando tejemos, ¿sí? Bueno, acá en este caso lo que te voy a mostrar es un poquitito que no lo vimos bien después de montar el punto. Te voy a mostrar en esta vuelta, bien para las que no vieron nunca en este canal el video de este elástico fantasía, te voy a mostrar toda esta vuelta, cómo es el punto elástico fantasía, que se teje un punto al derecho, un punto al revés, toda la vuelta igual. Y recordá que estoy trabajando con restitos de hilo finito, con 13 hilitos. Cuando llego al final termino y la siguiente vuelta va a ser la vuelta que hacemos de acá, ya con un paso más avanzado. Te estoy mostrando cómo queda. Yo acá solamente lo voy a repetir para que veas cómo se hace. Un punto lo paso sin tejer y voy a ir cerrando, pero como se presentan los puntos. Acá tuve que hacer un punto para arriba y entonces ese que no lo tejí lo paso por arriba del punto que tejí. Ahora me toca un punto para abajo, tejo un punto para abajo y paso un punto por encima del otro, o monto un punto sobre otro. Ahora dejo un punto para arriba, ¿sí? Estos van a ser cerrados de 5 puntos para la sisa. ¿Y por qué hago uno para abajo, para arriba? Porque hay que cerrar como se van presentando los puntos, igual que si cerraríamos un elástico 1 y 1 o un elástico 2 y 2. Como se presenta el punto lo tejemos y después cerramos. Entonces fíjate qué bien que queda este cerrado cadeneta. Ahora, a continuación de hacer este cerrado, vamos a seguir tejiendo toda esta vuelta en 1 y 1, y para hacer el lado izquierdo del cerrado lo vamos a hacer, pero cuando estamos del lado del revés. Entonces ahora seguimos tejiendo todo este punto de fantasía, y cuando llegamos al lado del revés vamos a hacer esa disminución de 5 puntos. Este cerrado es muy fácil. Ya vas a ver en otros proyectos que vamos a hacer otro tipo de cerrado para sisa. Pero bueno, esto te lo estoy haciendo bien fácil. También podrías haberlo hecho todo recto. Vas a encontrar en muchos patrones que lo hacen todo recto sin ni siquiera sisa, tanto en chalecos como en suéter. Pero bueno, a mí me gusta mucho darle esta forma. Déjame en los comentarios qué te parece este chaleco, si te gusta este cerrado cadeneta o si querés aprender otro tipo de cerrado para sisas. Entonces, fíjate que es del lado del revés, y acá, como es todo del revés, vamos a pasar un punto sin tejer y el punto que sigue al revés, y montamos un punto sobre otro, tejemos de vuelta otro revés y vamos a montar un punto sobre otro, así hasta cerrar esos 5 puntos, y después lo que vamos a hacer es tejer todo por revés. Si te parece difícil pasar un punto sobre otro con la aguja de la mano izquierda, te podés ayudar con una aguja al crochet que ayuda también y mucho. A mí muchas veces me cuesta estar haciendo esto porque estoy trabajando en el aire con 2 palillos y te estoy mostrando que estoy tejiendo de forma continental con la mano izquierda. Fíjate, acá
acá estoy tejiendo con la mano derecha, ¿sí? Esta es la forma inglesa, la forma tradicional, como siempre te digo que aprendí a tejer con la mano derecha. Entonces muchas veces me vas a ver tejiendo con la mano derecha y por lo general con la mano izquierda. Bueno, ya terminé la parte de la espalda. ¿Qué me toca ahora hacer? La parte de la espalda cerré todo cadeneta. Ahora lo que te estoy mostrando acá, la parte anterior que ya había terminado era la parte de la espalda. Cuando terminé arriba cerré todo cadeneta. Y esta es la parte delantera, ¿sí? Vamos un poquito más avanzado. En la parte delantera lo que hice fue, para formar esta parte del escote del cuello, que lo estoy haciendo en redondo, las medidas que tuve que tomar fueron cerrado primero, las porciones, primero que voy a cerrar 10 puntos, después voy a cerrar 3 puntos de cada lado, ya son 16, después voy a cerrar 2 puntos más de cada lado, son 4 y 16 son 20, y un puntito más de cada lado son 22 en total. O sea que de los 49 en total voy a cerrar 22. También influye en el cuello de la criatura, o sea, tomale la medida de la cabeza, que es por donde va a pasar este chaleco, y en base a la medida de la cabeza, de los centímetros, igual que cuando hacemos un cuellito, entonces esa es la medida que voy a tomar para hacer yo mi escote, mi cuello. En caso de chicos más chiquitos, lo podés dejar abierto en un lateral y le pones botones, pero acá ya la tenés grande para ponerle botones y directamente lo vamos a hacer para introducirlo por arriba de la cabeza sin tener que ajustarlo con ningún botón. ¿Qué es lo que hacemos para este cerrado? Lo vamos a hacer en 1, 2, 3, 4 porciones, como te dije. Acá lo que separé primero son los 10 puntos centrales. Entonces hice con 2 lanitas, 2 marcadores para cerrar esa primera porción de 10 puntos. Acá ya lo que vas a tener que trabajar son con 2 ovillos, porque ya a partir de hacer este cerrado de 10 puntos vamos a trabajar con 2 ovillos. Vamos a trabajar por separado, que vendría a ser la parte de los hombros. Recordá que estamos trabajando en la primera parte del chaleco, que ya prácticamente te lo estoy dando todo, porque en la segunda parte es muy poquito lo que va a llevar. Entonces, ¿por qué dejo? Ahora vas a ver que cuando yo paso los marcadores, voy a dejar un puntito sin tejer. El puntito que voy a dejar sin tejer va a ser porque si yo lo tejo, cuando empiezo a cerrar los puntos, se nota mucho en el salto que da, ¿sí? Entonces, el primer puntito lo voy a pasar sin tejer para después poder cerrar, ¿sí? Entonces, primero lo que voy a hacer es pasarlo un punto sin tejer. Después voy a ir tejiendo, acordate cómo se presentan. Acá era punto para abajo, tejo para atrás, punto para abajo, y el punto que no tejí lo paso por ese punto. Ahora me va a tocar tejer un punto para arriba. Tejo un punto para arriba, bajo la lana. Primero paso un punto arriba del otro y después bajo la lana para hacer un punto al derecho, porque estamos haciendo la fantasía. Paso un punto sobre otro y ahora voy a tener que levantar la lana para tejer un punto para arriba. Entonces vos fijate que yo lo que estoy haciendo es cerrando los puntos y tejiendo los puntos, prestar mucha atención, tejer los puntos como se van presentando. Cuando voy cerrando estos puntos, los voy dejando flojitos, no los voy cerrando, ajustando mucho, porque después se nota y queda muy marcado. Entonces, fíjate que yo lo estoy tratando con cariño y estoy cerrando, montando un punto arriba del otro suavemente, sin tensar la lana. Una vez que termino de cerrar estos puntos, voy a seguir tejiendo esta vuelta, también como se presentan los puntos. Entonces acá
para arriba y este va a ser mi último punto de cerrado. Ahora presta atención lo que siguen en las vueltas siguientes para que no haga ese salto del cuello que queda feo. Ahora esta vuelta la termino de tejer todo punto elástico fantasía, uno para arriba, uno para abajo, hasta terminar la vuelta. Pero presta atención porque en la vuelta del revés voy a dejar el último punto sin tejer, porque cuando yo tenga que volver en la próxima vuelta del derecho a cerrar los puntos, ese puntito que no tejí me va a servir para que no me quede, que muchas veces habrás visto que cuando se hace el cuello te quedan esos pequeños puntitos, esas irregularidades que quedan muy feas. Así que presta atención de dejar ese punto sin tejer que nos va a ayudar un montón. Acá es muy fácil. Yo tejí todo para arriba y cuando termino, acordate que estamos trabajando con 2 hilos, con 2 ovillos, el último punto no lo voy a tejer. Y presta atención porque vamos a cerrar también del lado del revés la porción que ahora nos toca, que es 3 puntos. Nosotros cerramos los 10 centrales y ahora en la vuelta esta del revés vamos a cerrar los primeros 3 puntos. Entonces este va a ser el punto que pasamos sin tejer, ¿sí? Porque después va a ser el primero que vamos a montar para el cerrado. Acá vamos a agregar hilo. Recordá que acá ya tenemos que, ves que acá te estoy mostrando que no lo vamos a tejer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar ese punto primero, lo paso a la aguja sin tejer, paso ese primer punto sin tejer. El segundo punto, ahí voy a agregar el hilo y voy a pasar un punto sobre otro, o montar un punto sobre otro. Acá va el primero, tejemos el segundo y ahora cerramos el segundo punto y ahora nos queda el tercer punto para cerrar y vamos a seguir tejiendo todo del revés. Y acá lo que vamos a hacer cuando terminemos la vuelta esta del revés, vamos a empezar la vuelta del derecho. Si querés, ayúdate con un lápiz y un papel para que no te confundas, que este fue nuestro primer cerrado de 3 puntos. Entonces ahora del derecho vamos a tener que cerrar también 3 puntos. Entonces, del derecho lo que tenemos que hacer, siempre todas las vueltas que hagamos este cerrado vamos a hacer lo mismo. El último punto lo vamos a dejar sin tejer. Entonces, acá vamos a tejer cómo se presentan los puntos. Un punto para abajo, un punto para arriba. Y cuando llegamos al último punto, lo vamos a pasar sin tejer. Y estate atenta que los videos los estoy subiendo día por medio, cada 2 días, a las 18 horas. Y esta es la primera parte del chaleco. Estate atenta, suscribite, toca la campanita para que te avisen, te lleguen las notificaciones de cuando voy a subir un nuevo video, para que no te pierdas la segunda parte para terminar este hermoso chaleco. Así que este punto último lo paso también sin tejer. Y esto tenés que prestar mucha atención porque marca mucho la diferencia de cómo queda ese salto. Entonces ya habíamos hecho la porción del cerrado de 10, hicimos la porción del cerrado de 3, entonces acá tenemos ahora que vamos a cerrar 3 puntos. Entonces ahora vamos a cerrar estos 3 puntos y acá hacemos lo mismo, pasamos un punto sin tejer y como se presentan, porque es del lado del derecho, vamos cerrando los puntos. Ya tenía ese punto sin tejer. El
profundo o no. Por lo general, en el caso de los chicos, lo hago alrededor de entre 5 y 6 centímetros antes de llegar. O sea, comparo la delantera con la espalda y unos 6 centímetros antes empiezo a hacer el escote. Estoy del lado del revés y ahora voy a tener que dejar el último punto sin tejer. Siempre vamos a hacer lo mismo haciendo este escote de cuello para que no nos quede esa forma de escalerita que se ve muchas veces y queda feo. Entonces ahora nos toca cerrar la porción de 2 puntos. Presta atención. Entonces, fíjate, teníamos el punto sin tejer que lo paso y ahora tengo el siguiente punto que lo paso sin tejer y paso un punto sobre otro. Ahora voy a tejer, como es todo punto para arriba, tejo un punto y paso un punto sobre otro y sigo tejiendo todo del revés y en la vuelta. Ya entonces acá tengo mi primer cerrado de 2 puntos. Entonces ahora en la vuelta del derecho voy a tejer todo como se presenta y dejar ese último puntito sin tejer y ya nos queda re poquito. Ya estamos llegando al final de esta primera parte de este chaleco que me gusta tanto. Acá vamos a terminar de tejer estos puntos. La verdad que varía mucho como queda este punto de acuerdo al hilado. Y estoy muy conforme como quedó una puntada bien elástica, bien lindo, bien mullidito y en especial bien abrigadito. Y me encanta la combinación de hebras. Así que este último punto va a ser el último que vamos a dejar sin tejer. Y ahora recordá qué es lo que toca. Ahora, ¿cuántos puntos tenemos que cerrar? Por eso estoy guiando en esta parte. Queda un poquito largo el video, pero te lo estoy haciendo paso a paso para que no te confundas. Si lo estás tejiendo conmigo, no te vas a perder. Entonces, siempre te digo, ponelo en la mesa o en el escritorio y te puedes ir ayudando, contando los puntos que fuiste tejiendo. Acá me quedan cerrar esa porción de 2 puntos. Paso un punto sin tejer. El siguiente lo paso también sin tejer. Monto un punto sobre otro. Acordate del derecho de tejer siempre los puntos como se presentan. Si acá tengo que tejer para abajo, tejo para abajo. Y paso un punto sobre otro. Sigo tejiendo toda esta vuelta igual. De la vuelta del revés vamos a tener que también dejar ese último punto sin tejer, que va a ser el último también, porque ya estamos terminando con este cuello. Decime, contame, ¿te gusta el cuello en escote V? ¿Te gusta el cuello redondo? ¿Te gusta hacer cuellitos altos? Contame un poquito qué técnicas utilizás, si haces esta porción así o si nunca la habías visto. De esta manera me ayudás para saber los próximos tutoriales que te van a ayudar a seguir tejiendo y haciendo que tu tejido se vaya perfeccionando un poquito día a día. Entonces, del lado del revés tejemos todo del revés y este va a ser el último punto que vamos a dejar sin tejer. Porque ahora recordá que ahora vamos a cerrar de este lado del revés la última porción que nos queda de cerrado de un punto de este lado y después lo vamos a tener que hacer el último punto del lado del derecho. Ves que yo me voy ayudando y voy viendo qué me falta. Entonces paso un punto sin tejer, paso al siguiente y monto un punto sobre otro. Muy bien, ya estamos terminando. Termino esta vuelta todo del revés y vamos a tejer esa vueltita del derecho y ya en una vuelta más vamos a cerrar todo cadeneta y yo te voy a mostrar, me voy a adelantar y te voy a mostrar al final de este video cómo queda el chaleco, que la verdad que me encanta, estoy enamoradísima cómo quedó la combinación de puntos, la combinación de los colores, la terminación del cuello, la terminación que le hice de los sombritos que
cuento que para el cuello, para que no quede muy tosco, en vez de 3 hebritas lo hice más finito con 2 hebritas, y sí la terminación de lo que serían los bracitos, ahí sí que lo terminé con 3 hebritas que queda más gruesito. Pero la verdad que me encantó, quedó preciso. Tengo todavía que terminar unos proyectos más que andan dando vuelta, y dejan acá en los comentarios qué es lo que estás haciendo, si te puedo ayudar en algo o qué te gustaría terminar. Bueno, acá en esta última vuelta lo que voy a hacer es ya cerrar todo con este punto cadeneta. Así que recordá que nos faltó una sola vuelta del último punto de cerrado, que era un puntito más, y después ya hacemos todo cerrado cadeneta. Entonces repasemos un poquito. El chaleco tiene 44 centímetros en total de alto, hasta la sisa 34 centímetros. El elástico es de 2 y 2 y tiene aproximadamente unos 4 o 5 centímetros, igual que la trenza, un poco más, un poco menos. Pero lo importante es que para llegar a la sisa, desde el comienzo del elástico, fueron 34 puntos, y de la sisa hasta el cerrado de hombros fueron 44. O sea, de la sisa al cerrado de hombros 10 puntos más, 10 centímetros más. O sea que en total me quedan 44 centímetros de alto para este hermoso chaleco, que yo lo hice un poquitito más anchito capaz del tradicional. Entonces, con este